Partido de la Liberación Dominicana está con una nueva fórmula de dirección. Danilo Medina, como muchos saben, repetirá para la presidencia y Johnny Pujols es la nueva figura que ahora ocupará la Secretaría General. Aquí lo tenemos en el cafecito político de Diario Libre para que nos cuente de cuáles son sus propuestas, sus planes para relanzar el PLD, como se ha dicho. Bienvenido, Johnny Pujols, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Valvier y gracias Jesús por permitirme estar aquí con ustedes en el cafecito político. Bueno, nosotros durante todo el recorrido que hicimos fuimos conversando con los compañeros por todo el país y habíamos hablado de la necesidad de reorganizar el partido para que fuera un partido opositor eficiente. Y eso implica devolverle funcionalidad a las estructuras. Por lo tanto, dijimos que había que regionalizar el Comité Central. Ese es uno de las tareas urgentes que vamos a implementar este mismo año. Regionalizarlo, ¿cómo así? El Comité Central del partido tiene, como ustedes vieron en la asamblea de elección de las autoridades, tiene 1.500 miembros actualmente. Y eso impide que podamos deliberar y además que podamos funcionar adecuadamente. El Comité Central, según nuestros estatutos, es la máxima dirección del partido entre un congreso y otro. O sea, el máximo organismo es el Congreso, pero entre un Congreso y otro, que cada 4 años, es el Comité Central. Y luego el Comité Político. Entonces, el Comité Central tenemos que hacerlo mucho más funcional. Y lo que hemos propuesto, y fue, además los compañeros estuvieron todos muy de acuerdo, es que nosotros organizáramos regionalmente los compañeros del Comité Central. La región este, por ejemplo, tiene 113 miembros del Comité Central. Esos 113 compañeros se pueden reunir bimensualmente y ayudarnos a dirigir el partido en esa región, en los territorios, supervisar los trabajos del partido, implementar las decisiones que emanan del Congreso y de los demás organismos de dirección, reunirse, deliberar, o sea, pueden asumir esa responsabilidad y eso permitiría que el partido funcione mejor. Y lo otro es que nosotros tenemos, lo dijimos durante la campaña también, que regresar a la formación política. Para nosotros eso es fundamental. El Congreso actual aprobó la formación política como obligatoria de nuevo en el partido para toda la membresía. Y sabemos que es algo es una tarea que tenemos que comenzar de inmediato porque si no el tiempo no nos da. El PLD es un partido que tiene presencia en todo el territorio, que tiene una estructura muy grande y que tiene 20 años esa estructura sin recibir formación obligatoria. Los compañeros complementariamente se han formado, pero esa formación política nosotros tenemos que volverla a dar. Y lo que vamos a hacer es utilizar la tecnología y utilizar el cuerpo de profesores que el partido tiene a través de la corriente magisterial. Muy bien, Johnny, y te doy la bienvenida con esta pregunta. De verdad que es un placer tenerte aquí. Gracias. Sabes que mucho de lo que se ha dicho después de este proceso de elecciones es la cuestión de por qué Danilo permanece en la presidencia cuando se trata de un proceso de renovación o de transformación. Tú representas un cambio, pero en el caso de Danilo uno siempre lo vincula a ese pasado del PLD. ¿Cómo se puede transformar un partido manteniendo esos mismos líderes? Mira, esa pregunta nosotros la tuvimos que responder en muchas ocasiones porque la gente normalmente piensa que lo único que necesita un partido es renovarse y cuando dicen eso no se refieren a ideas o a procesos, se refieren a personas. Y el PLD lo que necesita es una transformación de sus procesos internos y de la forma como hacemos política, especialmente como hacemos oposición. Eso es lo que está exigiendo a la sociedad, al partido, y también es lo que exige la militancia del partido internamente, que podamos hacer eso bien. Entonces, cuando usted lo ve así, se da cuenta de que nosotros estamos llamados a producir un cambio importante en la cultura institucional del partido. Y para eso usted necesita mucho liderazgo, mucho liderazgo. Juan Bosch fundó el PLD con 64 años, para que usted sepa que eso no tiene nada que ver con la edad. Su visión, su mirada de cómo debía ser la actividad política, entró rápidamente en contradicción con el partido que él dirigía, que era el PRD, porque el partido se había vuelto viejo y Juan Bosch, en sus ideas, era un hombre joven, con 64 años. Entonces, el presidente Danilo Medina es quien tiene el liderazgo y la capacidad para impulsar la transformación que nosotros estamos requiriendo. Y el Comité Central percibió eso rápidamente. Cuando el presidente había dicho que no quería continuar en la presidencia del partido, todo el Comité Central reaccionó casi de inmediato, más de 1.000 miembros del Comité Central, porque se necesita mucha autoridad y mucho liderazgo para usted unir, cohesionar un partido que tiene mucha gente en todo el territorio
cuyos intereses pueden entrar en conflicto, porque a veces aspiran a la misma posición. Entonces, el que tiene la autoridad para sentarlos y para ponerlo a trabajar en la dirección que el partido requiere es el presidente Danilo Medina. Precisamente te quería preguntar de eso. ¿Qué fue lo que se dio para que Danilo reconsiderara eso después de que había dicho que se retiraba? Que él es un militante del partido y la dirección del partido, que es el comité central, 1000 miembros del comité central, y la dirección política, que es el comité político, 40 de 45, le pidieron al presidente que continuara en la dirección, porque nosotros, para hacer lo que el partido necesita, necesitamos su liderazgo. Y no hay en la historia de este país y de ningún país, hay algún partido que haya prescindido de sus expresidentes. Juan Bosch fundó el PLD y fue el líder del PLD. El PRM surgió y ellos no pusieron debajo de la mesa a Hipólito Mejía. Jugó un rol fundamental del liderazgo del partido. El PLD tiene como único expresidente al presidente Danilo Medina. Nosotros no podemos prescindir de eso. La fuerza del pueblo no guarda a Leonel tampoco. O sea, eso era normal. En otros países también es así. Ok, Johnny. El PLD salió del poder luego de 16 años, 20 en total. Tú como la figura nueva, joven, Un millennial. Que llega ahora a ocupar un puesto de autoridad. ¿Qué es lo nuevo? ¿Cuál es la estrategia que tú crees que debe hacer el PLD para volverse a colocar? Porque en las últimas dos elecciones ha ido bajando en su nivel de votación, en el Congreso también. ¿Qué es lo nuevo que tú traes? Miren, primero hay algo que tenemos que reconocer. Nosotros vivíamos en los últimos 20 años, hasta el año 2020, había bipartidismo en República Dominicana. Por lo tanto, dos partidos se disputaban todo el mercado electoral. Dos organizaciones que hacían bloques de alianza, pero eran dos organizaciones fundamentalmente. El PRD, luego PRM y el PLD. Pero no siempre ha sido así. Ha habido momentos en nuestra historia en los que ha habido tripartidismo, que ha habido tres organizaciones políticas. Con la emergencia del PLD en los años 90 y a principios del 2000, cuando el Partido Reformista todavía tenía presencia importante en ese mercado electoral, habían tres partidos. Y cuando hay tres partidos, hay uno que va a quedar en tercer lugar. Y eso no significa que haya una tendencia. El PLD ha quedado antes en tercer lugar, no es la primera vez. En el año 1990, nosotros probablemente ganamos esas elecciones. Y si no ganamos, fuimos un partido con mucha representación municipal, congresional. O sea, y en el año 1994 quedamos en tercer lugar con un 13%. Y en el año 1996 ganamos las elecciones. O sea, siempre que usted tenga tres partidos, hay uno que va a quedar en tercer lugar. El PLD le tocó eso ahora. Pero también en una coyuntura en la que la gente fue engañada por el PRM. Y aquí se utilizaron todo tipo de artes en el proceso electoral. Se compraron dirigentes durante muchos años, años comprando dirigentes opositores, primero al PLD y después a otros partidos políticos. Se pusieron carpas alrededor de los recintos, se le negaron los recursos a los partidos políticos. O sea, fuimos en unas condiciones muy desiguales. Y el partido todavía no había hecho su transición de partido de gobierno, que es básicamente una maquinaria electoral, al partido de oposición que tenemos que ser, de bajo costo, capaz de movilizarse y de movilizar su militancia en el territorio. No habíamos hecho ese ajuste. Entonces yo creo que la clave está en hacer ese ajuste. Y hay una conciencia en la cabeza de en la militancia del partido, especialmente en el Comité Central, de que tenemos que ir en esa dirección. Yo comentaba con muchos compañeros que este congreso que comenzó anticipadamente, justo después que perdimos las elecciones, en julio estamos llamando a un congreso, tocaba en octubre, y cuando hicimos el pasado, el ánimo estaba mucho más bajito. Y ahora la militancia está eufórica, porque también la gente ya se ha despertado y se ha dado cuenta de que el gobierno lo ha estado estafando, que las cosas que se prometieron que se iban a hacer no se han cumplido, que el país en que vivíamos cuando el PLD gobernaba era mucho mejor. Había mejor servicio eléctrico, había mejor calidad del servicio de salud pública, había mejor educación, porque hoy tenemos 150,000 niños fuera de las escuelas. Entonces el PLD lo que tiene que ponerse en sintonía con esos reclamos de la población y organizar su ejército para conquistar el poder. Ese es el desafío que enfrentamos y en esa tarea que nos hemos apuntado. Johnny, tú sabes que muchos politólogos dicen que del enanismo no se salva ningún partido. Entonces, como hemos visto esta tendencia, ¿qué va a hacer el PLD para salir de esa tendencia? Yo no veo una tendencia.
como te dije, yo no veo una tendencia. Cuando Bueno, hay, han reducido bastantemente esos votos. sí, claro. No, lo que tenemos que hacer es organizarnos. Ujú. ¿Por qué? Bueno, porque ya la gente se dio cuenta que el PRM los engañó. Ahora el PLD tiene que ponerse en sintonía con esos reclamos de la población y organizar su estructura para defender a los dominicanos y para organizarse electoralmente. La parte electoral, bueno, eso tiene su momento. Ahora mismo organizar el partido. Y porque el PLD es el instrumento del pueblo dominicano. Realmente para eso fue que fuimos concebidos, para liderar el pueblo dominicano, la vanguardia organizada del pueblo dominicano. Y por lo tanto, la gente está esperando que el PLD asuma ese rol opositor. Nosotros tenemos que reconocer que en ese sentido no lo hemos hecho tan bien, que tenemos que hacer esos ajustes y es lo que estamos haciendo. O sea, no. Johnny, pero, una pregunta que para que el público te conozca. Tú eres, según vi tu biografía, vienes de ser un dirigente estudiantil de la UAS. Siempre estuviste ahí luchando con la bandera del PLD, trabajaste en la campaña de Danilo Medina. Cuéntanos un poco de tu experiencia política, tu trayectoria. Yo entré en el movimiento estudiantil en el año 2003, cuando estaba todo el tema de las protestas por la biblioteca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mi mamá es circulista, fue circulista del partido, es miembro del partido. Mi papá también fue circulista, vive en Texas. Y ya yo tenía esa vinculación con el PLD, o sea que era natural. Cuando entré a la universidad fui y me inscribí en Vanguardia Estudiantil, que era el grupo que tenía el partido en ese momento, y el FEL. Y a partir de ahí comencé la militancia estudiantil, en el movimiento estudiantil. Fui miembro del Consejo Universitario. Salí del movimiento estudiantil en el año 2009 para integrarme ya en los trabajos del partido. Me tocó la oportunidad de trabajar, de coordinar el tema de juventud con el presidente Danilo Medina en el año 2012. Antes de eso, coordiné la juventud universitaria en el año 2008. En el 2016 fui delegado del partido ante la Junta del Distrito Nacional. Y en el año 2020 también. Fui coordinador del sector externo, jefe de gabinete de la campaña actual presidencial. Y en el Estado fui director de bienestar estudiantil en el Ministerio de la Juventud. Y en el 2012 me tocó ser subdirector del INAVIE, que fue donde implementamos la alimentación escolar, la jornada escolar extendida. Tenía mucho que ver con lo que hacíamos en INAVIE. ¿Cuántos años tienes en el partido en total aproximadamente? 21, 22 casi. 22 años. ¿Y de edad tienes cuánto? 41. Ah, muy La bien. mitad de la vida. Sí, La mitad de la vida. Toda la vida adulta. Mira, una de las ideas más conocidas y más que me llamó mucho la atención durante la campaña interna fue el tema del financiamiento. Como decías que el PLD no debe de depender de ese financiamiento estatal. ¿Cuáles son las propuestas que tienes en ese sentido? Primero nosotros tenemos que convertirnos en un partido de bajo costo. Eso quiere decir que todos los procesos que hacemos, todas las cosas que necesita el partido en términos de insumos, propaganda, locales, todo ese tipo de cosas, tienen que ser lo más económico posible. Lo segundo es que nosotros tenemos que autofinanciarnos. O sea, cada miembro del partido tiene que ayudar a sostener financieramente el partido, porque eso permite que todo el mundo sepa que se está comprometiendo con la organización y con la visión de la organización, que el partido no es algo al que vamos a acercarnos para que nos dé cosas, porque esa mirada se tiene, mucha gente se acerca a los partidos que están en el poder, que están en el gobierno, con un objetivo clientelar, de recibir algún tipo de beneficio. Nosotros tenemos que cambiar la hoja totalmente para que la militancia sepa que aquí estamos todos asumiendo responsabilidades. Algunos van a donar su tiempo, algunos van a donar su esfuerzo, sus conocimientos, sus competencias, pero también tenemos que tocarnos los bolsillos y ayudar a sostener financieramente el partido. ¿Esa propuesta se ha conversado? ¿Tú crees que va a tener buen auge entre los miembros del partido? Sí, esa propuesta se va a implementar definitivamente. Además, eso está en el ADN del PLD. Lo que estamos proponiendo no es algo que no se haya hecho antes. En el PLD, toda la membresía del partido hasta el año 2000, hasta el sexto congreso, toda la membresía estaba obligada a cotizar, a buscar cotizantes y a vender el periódico. Se tenía que ayudar a sostener financieramente el partido. Y yo creo que es una buena práctica para la democracia. O sea, nosotros tenemos que hacer que la gente que se acerque a la actividad política sepa que vino a dar, no a buscar cosas, sino a dar. Y construir ese tipo de militancia requiere que no solo sea discursivo, sino en la práctica. O sea, tiene que haber prácticas que estén vinculadas con lo que estamos predicando, que es la política. Entonces, y por otro lado, claro, hay que buscar cotizantes, pero no podemos depender de que el gobierno nos va a dar los recursos que dice la Junta,
porque en medio del proceso electoral pasado, ellos fueron capaces de impedir, buscaron ahogar financieramente al partido y a los partidos de oposición para que no pudieran financiar su campaña. Un retraso en los recursos que necesita un partido en medio de una campaña electoral puede ser significativo, puede influir en el resultado electoral. Entonces se intentó manipular los resultados electorales ahogando financieramente los partidos de oposición. Nosotros no podemos volver a ir a las elecciones en esa condición y con ese nivel de debilidad. Muy bien. A mí me gustaría que en este espacio hablemos un poco de la actualidad nacional. Si yo te pregunto algo bueno y algo malo de este gobierno, que tú pongas en perspectiva quizá el mayor problema y la mayor fortaleza. Bueno, la fortaleza a mí se me va a hacer muy difícil porque yo no conozco ninguna. La verdad que sí, yo quisiera poder decirlo porque nosotros somos dominicanos y tú no quieres que le vaya mal al país. Pero yo no veo ninguna fortaleza porque cada cosa, cada eje del gobierno, cada sector del gobierno, nosotros lo que hemos visto es retroceso. Usted mira el sector eléctrico y gracias a Dios y al PLD que hicimos Punta Catalina, aquí tal vez tenemos luz, pero con mucha deficiencia, ya los apagones son mucho mayores que antes. Nosotros dejamos el 60% de los circuitos en 24 horas y ya todo el mundo se le está yendo la luz, además de que la está pagando más cara. El servicio de salud también, retrocesos. En educación, se lo mencioné ahorita, retrocesos. En la administración pública, también porque hay 100.000 empleados más, 130.000 millones de pesos invertidos en aumentar la nómina pública sin que haya mejorado ningún servicio. O sea, yo no puedo hablar de nada que se haya hecho bien. Usted dice, bueno, hay gente que le iba a decir el muro, pero el muro se dio territorio, lo puso del otro lado. Un peligro, porque eso todavía no se le ha dado ninguna respuesta. O sea, aquí yo no veo nada que podamos reconocer. No quiero ser injusto ni duro, pero tampoco voy a ser complaciente ni a mentir. Ok, Johnny, ya por último yo quiero preguntarte, porque tú y Danilo Medina son la fórmula ahora que va a dirigir al Partido de la Liberación Dominicana. Danilo Medina, un hombre de experiencia, un veterano, y tú, más joven. ¿Cómo es tu relación con Medina? ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo tú crees que cómo fluye esa fórmula, esa conexión entre tú y Medina? ¿Cómo está esa? Muy bien, gracias a Dios. Siempre nos hemos llevado muy bien. El presidente es el líder del partido. Nosotros tenemos muchas cosas que aprender de él. Es alguien a quien yo he admirado siempre, toda mi vida, y lo he apoyado, porque creo en la misma visión que él tiene con respecto al país, con respecto al futuro del país. Comparto totalmente lo que hizo, su obra de gobierno, la más impresionante obra de gobierno que se haya hecho, que transformó la vida de los dominicanos. Yo soy compromisario de esa obra y por lo tanto me siento contentísimo de poder trabajar con el presidente. Yo sé que vamos a hacer lo que el partido necesita. Johnny, tú sabes que al principio hablábamos de eso mismo, de la renovación, y me gustaría tocar el tema del secretario general anterior, a don Charlie Mariotti. ¿Qué cosas tú crees que podrías implementar y en qué te diferenciarías de él? Bueno, ¿qué cosas podemos implementar de las que él hacía? Ajá. Mantenerlo vinculado con el territorio. Fue una experiencia correcta, un trabajo muy bonito que hizo, de recorrer el país y de estar en contacto con los compañeros. Y nosotros entendemos que eso hay que mantenerlo. O sea, el PLD, la Secretaría General tiene que estar en contacto con los problemas que tiene el partido en cada territorio y ayudarlo a resolver. Pero también pasar balance, saber cómo van las cosas, que los compañeros se sientan acompañados en los trabajos que tienen que hacer dentro del partido. Y bueno, yo creo que uno se diferencia en el estilo y también en las propuestas. Hay un conjunto de cosas que el partido necesita y a mí me tocará en este momento implementarlas. A Charlie le tocó asumir la Secretaría General en un momento, en unas circunstancias, y esas circunstancias demandaban un tipo de Secretaría General. Nosotros estábamos siendo perseguidos, agredidos por el gobierno y por lo tanto se necesitaba sobre todo vocería. Yo creo que en este momento se necesita sobre todo gestión para transformar el partido. Muy bien. ¿Cómo te caracterizarías? Si tú lo tuvieras que poner, ¿vas a ser atacante, incisivo, más de datos? ¿Cómo sería tu estilo? Bueno, yo creo que hay que hacer oposición. Nosotros somos un partido opositor. Esa oposición hay que hacerla con firmeza, pero hay que hacerla con inteligencia. El PLD no tiene vocación ni para mentir ni para engañar. Nosotros siempre vamos a estar diciendo la verdad. Y la vamos a decir con datos porque tenemos la ventaja de que tenemos un cuerpo técnico formidable
que se curtió en el gobierno. Nosotros tenemos muy buenos técnicos en todas las áreas. Entonces lo que tenemos que hacer es articular todos esos recursos que tenemos y ponerlo al servicio del partido para hacer oposición. Y esa oposición también tiene que expresarse en el territorio. No es algo que debe ocurrir solamente en Casa Nacional o solamente con la dirección nacional del partido, sino con las direcciones locales, porque las necesidades de la gente están en el territorio. En su comunidad puede ser que no se esté recogiendo bien lo desecho. Y esa labor la tiene que vigilar y la tiene que supervisar el partido. Tiene que ser como un veedor ciudadano, un fiscalizador, y ayudarnos a denunciar y a luchar por los derechos y los intereses de los dominicanos. Bueno, muchísimas gracias, Johnny. Ya realmente nosotros no tenemos más tiempo y muchísimas gracias a ustedes por darse cita en este cafecito político. Será hasta la próxima.